24. En Josué capítulo 24. Y vamos a leer en el verso 14. Josué 24, verso 14. Y cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Si se pueden poner de pie así para la reverencia a la palabra. Y así dice la palabra del Señor. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque sin duda alguna, Señor, tu presencia está en este lugar, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, el salmista decía, Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, Señor. Señor, en este momento, Señor, que abrimos tu santa palabra, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos lleve, Señor amado Rey, a conocer la verdad, Señor, porque tú eres la verdad, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, para poder oír tu palabra, Señor amado. Señor, tu santa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. Venimos atando, Señor, toda obra de la maldad, Señor, en esta ciudad, Señor, en este lugar, Señor. Lo atamos, Señor, llevamos cautivo la obediencia de Jesucristo, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, Señor. Quita las vendas de los ojos, oh Dios amado, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, podemos sentarnos, hermanos. Yo le titulé a mi mensaje, yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Vemos en la palabra del Señor que la familia es el corazón del Señor, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, pudimos ver que el corazón de Dios era la familia, ¿verdad? Lo que más a Dios le interesa es la familia, En Hechos capítulo 16, versículo 31 dice la palabra que si creyéramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Tú y tu casa serás salvo, ¿verdad? Y vemos que el Señor, hay mucha importancia en el corazón de Dios, la familia, tu familia le importa al Señor. La familia es algo importante en los ojos del Señor y es algo que nos ha encomendado a nosotros como padres de poder cuidar, de poder nutrir, de poder estar ahí con nuestros hijos enseñándoles la palabra del Señor. ¿Verdad? Yo veo a un hombre, a Josué, un hombre ya avanzado de edad. Hermano, él había sido llamado con un propósito para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a poder llevarlos a la tierra del cananeo, del amoreo, del eteo, de todas estas naciones paganas que el Señor había tenido paciencia con ellos, que había esperado tantos años para que se arrepintieran, pero el Señor le había prometido a Abraham que esta tierra sería para él y su descendencia. Y dice la escritura que cuando Moisés murió, entonces le pasó el bastón, o le pasó la misión, ¿verdad? De llevar al pueblo a la tierra prometida a Josué. A este varón que dice la palabra que él estaba a las puertas del tabernáculo viendo a Moisés mientras Moisés estaba hablando con Dios. Él estaba ahí a los pies del tabernáculo esperando a ver cuando Moisés salía para poder contemplar la gloria del Señor. Había un deseo en el corazón de Josué de estar delante del Señor. Y yo veo como este hombre ya estaba viejo, estaba avanzado de edad y él ya había cumplido su misión. Él ya había llevado al pueblo de Israel a la tierra prometida, ya estaban ahí,
Pero ya avanzado de edad había una carga en el corazón de Josué. Había una ansiedad en su vida de que antes de que él muriera, él quería poder dejarle al pueblo de que sirvieran al Señor de todo corazón. El Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, podamos como padres enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Verdad? La tarea, hermano, la tarea de poder enseñar la palabra del Señor no es de la iglesia, sino que es nosotros como padres. No esperemos que el pastor, ¿verdad?, o el líder de jóvenes o los maestros de niños tengan el trabajo que nosotros, el Señor, nos ha encomendado a hacer. Porque el Señor nos pedirá cuentas a nosotros como padres. A nosotros como padres el Señor nos ha dado la carga de poder enseñarlos, instruirlos en los caminos del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Moisés, el Señor le había puesto a Moisés en su corazón, ¿verdad?, que en el versículo 5 le dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Están las palabras del Señor en tu corazón, mi amado hermano? Como padres, ¿está la palabra de Dios en tu corazón? ¿Estás tú meditando constantemente en la Escritura, como dice en el Salmo 1? Bienaventurado al varón que no anduvo en caminos de malos, ni estuvo ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está la Escritura en nuestro corazón. El Señor le estaba encomendando al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. En tu corazón. Y luego miren lo que dice en el verso 7. Dice: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Había un deseo en el corazón de Dios que los padres enseñaran a sus hijos la palabra de Dios. Yo hago la pregunta: ¿quién está enseñando a tus hijos la palabra? Ahora la tecnología ha avanzado, ¿verdad?, tan rápido de que ahora, ¿verdad?, dejamos el trabajo a la televisión de poder enseñar a nuestros hijos. Decimos: oh, este canal es un canal inocente, pero no sabemos que la palabra de Dios dice que quién es el que opera en el mundo. Es el enemigo, ¿verdad? El espíritu del anticristo ya está operando entre nosotros, dice la Escritura. Y el plan número 1 del enemigo es destruir tu casa. Él quiere destruir tu casa. Pero había un deseo en el corazón de Josué de poder ver que el pueblo, del pueblo de Israel, dice la Escritura que él reunió a todos, reunió a los jueces, reunió a todas las cabezas de cada hogar, reunió a todos los padres, a los pequeños, a todas las tribus de Israel, y las llevó a este lugar llamado Siquem. Siquem, que le llaman el Valle de la Decisión. Hermano, es ahí donde nosotros decidimos a quién vamos a servir: si al Señor, o vamos a servir a los dioses paganos del que sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habían habitado. Anoche que yo leía este pasaje de Josué, cómo él había reunido al pueblo, me llamó la atención que Josué le dijo al pueblo que ni se oyera ni se mencionara los nombres de los dioses paganos que habían servido en ese lugar. Ni se mencionaran sus nombres, ¿verdad? Tanto era la carga que él sentía en su corazón por este pueblo que él quería que sirvieran al Señor de todo corazón, ya estando cerca de morir, ¿verdad? Y leemos en la palabra que lamentablemente después, en el tiempo de los jueces, ellos olvidaron de las palabras que dijo Josué. En esta tarde yo quiero enseñarles en la Escritura sobre unos padres, ¿verdad?, hombres, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Algunos fueron hombres de Dios que fueron malos padres, que no instruyeron a sus hijos. El primero que les quiero enseñar es Elí. Todos conocemos la historia de Elí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22.
Y dice la palabra, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Vemos que Elí, hermano, es un padre, es un tipo de padre, ¿verdad? De que liberal. ¿Verdad? Es un padre liberal pero no estaba ausente, hermano. Este era un padre que ahí estaba con sus hijos, pero era un padre liberal, hermano. Hoy estamos viviendo en unos tiempos donde los padres, ¿verdad?, permiten muchas cosas a sus hijos, le dan mucha libertad a sus hijos. ¿Verdad? Podemos ver que ha aumentado, hermano, los embarazos entre jóvenes, entre jovencitos. ¿Verdad? Ha aumentado tanto la maldad, hermano, que ahora los niños, hermano, son más, pueden ser expuestos a la pornografía a una temprana edad. ¿Sabes tú lo que están viendo tus hijos en la televisión? ¿Verdad? Ahora ya no miran la televisión, ahora miran los celulares. Ya los niños ya cargan tablets, cargan celulares y es más fácil para ellos ser expuestos a estas cosas. Solo un clic, ¿verdad? Y puede destruir la mente y el corazón de la vida de un niño, hermano, y de un joven. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Quién está enseñando a tus hijos? Muchas veces vivimos en este país material, ¿verdad?, que demanda más y más de nosotros, y porque nos demanda más de nosotros, de nosotros mismos tengo que trabajar para poder alimentar, para poder traer el pan a la casa. Y los niños son dejados, ¿verdad?, en casa, o tal vez otra persona los cuida y no sabemos cómo están siendo enseñados y instruidos. El trabajo, hermano, es de nosotros, de enseñar a nuestros hijos. Elí era un sacerdote, era el hombre de Dios, ¿verdad?, que ofrecía sacrificios, el que oraba por el pueblo, pero él falló en no instruir a sus hijos. Él estuvo ahí, él enseñó cómo les enseñó sobre la religión judía a sus hijos, pero falló en poder practicar lo que él creía a través de la palabra. Él nomás era un hombre religioso, hermano. Nosotros tenemos que dejarnos de la religiosidad. Nuestros hijos tienen que ver a Cristo en nuestra casa a través de nuestras vidas. ¿Pueden ver tus hijos a Cristo a través de tu vida? Tus hijos vienen y tus hijos te miran en tu casa cuando tú estás leyendo la palabra, o te miran que estás orando, o te ven que están haciendo otras cosas. Porque a veces los que nos critican más y nos juzgan son los de nuestra misma casa. Y a veces la razón por que ellos no vienen a Cristo es porque ellos ven nuestras malas maneras de vivir, nuestra hipocresía, y no creen al Evangelio. ¿Cuántas historias no hemos oído nosotros cuando le predicamos a personas que dicen, no, mis papás eran cristianos, pero ellos eran hipócritas, se portaban de una forma en la iglesia, pero en la casa eran otra cosa? ¿Cuántas historias hemos escuchado, hermano, de hombres así y mujeres como Elí? Elí les llamó la atención, pero era liberal. Hermano, yo soy un poquito más duro que mi esposa. Cuando ella regaña a los niños es más calmada. Pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta ser fuerte con ellos, porque ellos tienen que, de una forma, tienen que tener no un temor malo, hermano, sino tienen que tener temor de respeto a la autoridad. Ahora se ha perdido respeto a la autoridad. Los hijos ya no quieren respetar a los padres. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios no cambia. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si tus hijos no te respetan a ti, ¿cómo crees que van a poder respetar a la autoridad que hay afuera? If they don't learn to respect you, how will they respect
the people out there in the world. Y Elí le llamó, él miró, él escuchaba del comportamiento de sus hijos. Él veía cómo habían hermanos, estaban cometiendo adulterio en la casa del Señor. La casa del Señor estaba llena de pecado, hermano. ¿Usted cree que Dios estaba habitando en ese lugar, en ese momento? What does the Bible say? The Bible says that my face shall be against you. Que el rostro de Jehová no brillará sobre ti. Y los hijos de Elí estaban haciendo, ¿verdad? Estaban haciendo piedra de tropiezo para las mujeres que llegaban ahí al templo, al tabernáculo, a velar. Llegaban a orar, hermano. Llegaban a orar. Nosotros podemos hacer piedra de tropiezo para otros hermanos que fielmente quieren servir al Señor. Esas mujeres habían llegado a velar a las puertas del tabernáculo, a interceder. Pero habían estos hombres aquí, estos ministros malos y corruptos, ¿verdad? Que estaba su corazón lleno de maldad y estaban haciendo piedra de tropiezo para ellas, ¿verdad? Y dice la escritura que ellos no escucharon a la voz de su padre Elí, ¿verdad? En Mateo 18:6, la escritura nos dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vemos cómo Dios, ¿verdad? Lo importante que es para Dios los pequeños, los que son pequeños en la fe, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos ser piedra de tropiezo aún para ellos. Los hijos de Elí, hermano, no escucharon a la voz de su padre, ¿verdad? De su padre. Su padre era un hombre liberal, era el sumo sacerdote, era la autoridad de Israel en esos tiempos. Pero a mí me llamó la atención porque la palabra dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos días. Escaseaba, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Dios es un Dios soberano que conoce todas las cosas. Él sabía que Elí y sus hijos no iban a administrar bien las cosas del Señor en la casa de Dios. Y él había estado preparando de antemano a un varón llamado Samuel. Ustedes recuerdan la historia. Mientras que ellos estaban haciendo sus barbaridades, Dios estaba preparando el corazón de un joven llamado Samuel. Que el Señor se lo había dado a una mujer que había derramado su alma, su rostro, ¿verdad? Delante del Señor, le había pedido un hijo. Y el Señor le dijo, no te voy a dar un hijo, sino que te voy a dar un profeta. Nosotros le pedimos al Señor que nos dé hijos que le sirvan al Señor. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo, hermano. La mamá de Samuel estaba orando en el templo. Orando, buscando el rostro del Señor, y cada año iba a verlo, dice la palabra, después que lo llevó. La escritura dice en primera de Samuel 3, en el versículo 2, 29, que el Señor envió a un profeta a Elí, le dijo, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El Señor, ¿verdad? Le llamó la atención a Elí y le dijo, Elí, ¿por qué estás tapando el pecado de tus hijos? ¿Por qué has tomado, los prefieres a ellos más que a mí? Porque, hermano, el primero en nuestra vida tiene que ser el Señor. El Señor, y si estamos casados, luego es nuestra pareja y luego son los hijos, ¿verdad? Y Elí estaba despreciando al Señor, estaba despreciando la palabra de Dios. Él era el sumo sacerdote, él conocía la escritura. Él sabía que sus hijos estaban robando al Señor, ¿verdad? De los sacrificios que se le ofrecían, del sacrificio de pecado que se ofrecía por el perdón de pecados al pueblo. Y dice la escritura que los hombres de Israel despreciaban la ofrenda al Señor. ¿Por qué? Por el pecado de los hijos de Elí. Ya no querían ir a adorar a la iglesia, ya no querían ir al tabernáculo porque sabían que esos hombres malvados estaban ahí. Su hermano, nosotros a veces podemos ser piedras de tropiezo para que alguien venga al Señor.
Tal vez tú estás orando por un familiar tuyo para que venga el Señor. Y está algo estorbando tú tienes que pedirle al Señor que te muestre, Señor, qué es lo que está estorbando para que mi familiar venga a los pies de Cristo. Porque es una promesa que tú me has dado. Cree en Cristo y tú y tu casa serán salvos. It's a promise in the scriptures. God doesn't lie. God keeps his word. Y en Primera de Samuel 3:13 no, es en 3, versículo, vamos a leer el versículo 2. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí yo veo que Elí, hermano, él había perdido el amor por la obra del Señor. Elí, ¿has perdido tú como padre el amor al Señor? Como la iglesia de la Odisea, que el Señor le dice, vuélvete a tu primer amor. Como padres, la palabra de Dios dice que nosotros somos los sacerdotes desde nuestro hogar. Nosotros tenemos que estar levantando oración por nuestros hijos. Es nuestro trabajo enseñarles la palabra del Señor. Pero muchas veces como padres nos volvemos como Elí. Que we have lost, hemos perdido el amor a la palabra del Señor. Hemos perdido el amor a buscar el rostro de Dios y que nuestros hijos puedan ver ese ejemplo en nosotros. Dice la Biblia que los ojos de Elí se estaban oscureciendo. Él ya no podía ver. ¿Por qué? Porque estaba caminando en tinieblas. Ya no estaba caminando en la luz del Señor, a la luz de la palabra. Estaba caminando en tinieblas. Pero dice la escritura que Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo él? En el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Jehová, ¿verdad? Y dice la palabra que la lámpara de Jehová se estaba apagando. Si usted lee la palabra, si usted estudia la palabra, esa lámpara que estaba en el tabernáculo tenía que mantenerse prendida todo el tiempo, 24 hours a day. Tiene que estarse prendida las 24 horas del día, 7 días a la semana tenía que estar prendida esa lámpara. Representando, ¿verdad?, la luz, ¿verdad? La luz de Cristo, que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y el que creyere en mí no andará en tinieblas. Nosotros tenemos que caminar en la luz, hermano, porque nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y dice la palabra que el Señor empezó a llamarle a Samuel, ¿verdad? Elí, hermano, él fue desobediente a la palabra del Señor. Él fue un hombre liberal, hermano. Dice la escritura en Primera de Pedro 9, que nosotros somos llamados, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, hermano, ahora en Cristo Jesús. Pero hay una diferencia. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, ¿verdad?, tenía que ofrecer sacrificios continuamente. Pero ahora nosotros en Cristo, ¿verdad?, en el nuevo pacto, no tenemos que ofrecer sacrificios. Porque dice la Biblia que Cristo una vez y por todas entró en el tabernáculo, pero del Señor del cielo, y presentó su sangre una vez y para siempre para limpiarnos de todo pecado, dice la escritura. Cristo entró al cielo, al mismo cielo, y presentó su sangre como propiciación de nuestros pecados. Pero es nuestro trabajo también como sacerdotes de nuestro hogar de poder, ¿verdad?, estar vigilando a nuestros hijos. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has preguntado esa pregunta? ¿Verdad? ¿O qué es lo que le gusta a tu hijo?
Te pide a tu hijo que ores por él cuando se va a dormir. Son cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que preguntarnos y que tenemos que practicar diariamente. La vida cristiana, hermanos, se practica, ¿verdad? No solamente se viene al templo, ¿verdad?, y se adora al Señor, sino que se practica diariamente. Diariamente se tiene que practicar. Elí era un hombre que había despreciado el servicio al Señor, él y sus hijos, ¿verdad? Y podemos ver que la palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Elí y sus hijos murieron. Ellos murieron, ¿verdad? Y vemos las consecuencias del pecado de ellos, ¿verdad? Él dejó de estudiar la escritura. Él dejó de leerla, él dejó de orar, él dejó de adorar en el templo, ¿verdad?, al Señor de todo corazón. El segundo ejemplo es el mismo Samuel. En primera de Samuel, capítulo 8, Samuel fue un hombre grande, un hombre usado por Dios, que dice la escritura que durante el tiempo de él, ¿verdad?, que no hubo otro hombre así como él, el profeta como él, un juez como lo fue Samuel, ¿verdad? En 1 de Samuel 8, el versículo 1, dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel, aunque fue un hombre de Dios, hermano, aquí vemos al hombre de Dios, como hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿verdad? Podemos ganarnos a todo el mundo, pero si no tenemos cuidado podemos perder a nuestra propia casa. Y Samuel es un ejemplo, hermano. La palabra dice que fue inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. Las vidas de estos hombres en la palabra, acuérdense que Dios usó a hombres santos, pero también fueron hombres con defectos. Y nosotros podemos aprender de ellos y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Samuel, ¿verdad?, es el tipo de hombre, el hombre de Dios, que todo el pueblo acudía a él, iban a Rama a poder consultarlo, para buscar la dirección del Señor. ¿Verdad? Tal vez tú puedes ser un hombre de Dios, toda la gente puede venir a ti o buscarte para que ores por ellos, pueden venir a ti para que le enseñes la palabra, o te pueden seguir a ti, puedes ser un buen líder, pero puedes perder tu misma casa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué vale que el hombre gane todos los bienes del mundo y al fin pierda su alma? Su alma. La casa de Samuel, ¿verdad? Yo creo que sus hijos vieron el buen ejemplo de Samuel, vieron el caminar de Samuel. Cuando Samuel ya estaba envejeciendo y Israel pidió un rey por causa de sus hijos, él les dijo, aquí está el Señor de testigo, le dice, si yo he hecho algún mal delante del pueblo, díganmelo ahorita. Y Samuel era un hombre intachable, hermano, ¿verdad? El pueblo lo conocía como un hombre de Dios, como un siervo del Señor, le tenían respeto a él, ¿verdad? Era el hombre que acudían, que dice la escritura que en una ocasión cuando estaban peleando contra los filisteos, él oró al Señor, ofreció un sacrificio y el Señor mandó un trueno y el mismo Señor venció a los filisteos. Dios estaba con Samuel, pero él falló en su casa. Hermano, tú puedes conocer toda la Biblia, puedes saber evangelizar o hablar o predicar la palabra, puedes saber todo lo que se trata del servicio del Señor, pero si tú no lo practicas con tus hijos, entonces has fracasado. Porque ahí es donde el Señor los ha enviado, que instruyamos a nuestros hijos. Que dice la palabra, instruye a tu hijo en el camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Samuel en eso falló. Él fue un profeta de Dios, fue un hombre de Dios, pero no estaban caminando sus hijos rectamente. ¿Cuáles fueron los pecados de sus hijos? Ellos se pervirtieron, hermanos. Eso quiere decir que ellos caminaron rectamente por un tiempo, pero no siguieron los caminos de su padre.
El versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos se pervirtieron, hermano. A mí me gusta lo que dice en el Salmo 16, hablando sobre el hombre que camina en rectitud. Salmo 16 dice en el versículo 1, no, Salmo 15 dice, versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Pero que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Los hijos de Samuel no estuvieron caminando rectamente delante del Señor. Podemos aprender de la vida de él, de Samuel, ¿verdad? De que aunque él triunfó, ¿verdad? A poder llevar a muchas almas de regreso al Señor. Recuérdese que Dios usó a Samuel para poder volver al pueblo de Israel a la adoración verdadera. Ellos se volvieron al Señor. Se volvieron al Señor, pero su casa, sus hijos, falló con sus hijos. Eso tiene que ser nuestra prioridad, hermano. Tus hijos. Enséñale a tus hijos la palabra. Que tus hijos puedan conocer los mandamientos. Que tus hijos tengan el temor de Dios en su corazón. El otro ejemplo, hermano, en la palabra que podemos ver es David. David, todos conocemos a David, el varón conforme al corazón de Jehová. David era el guerrero. Dice la palabra que cuando venció a Goliat, todos cantaban a él y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Era un hombre reconocido por todo Israel, ¿verdad? Era amado, él era querido. Dice la palabra que todos los hombres salían tras David cuando él salía a pelear contra los filisteos. Era un líder, un buen líder, hermano. David. Pero fue un padre, ¿verdad? Que no le llamó la atención también a sus hijos. Era un hombre temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero él tuvo sus luchas en su familia. Todos conocemos la historia de cuando David le falló al Señor, cuando dice la palabra del Dios que él tomó la mujer de Urías y la escritura dice que luego cuando ella estaba embarazada, en verdad, él mandó a que lo mataran a Urías. Y él pensaba que nadie lo estaba viendo, pero el Señor lo estaba viendo, ¿verdad? Y hay una palabra que el Señor le dijo a David a través por los labios del profeta Natán. En 2 de Samuel 12:11 le dijo, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Sobre tu misma casa. David, aunque era un hombre de Dios, había caminado con el Señor, él tuvo un momento de descuido, hermano. Nos puede costar, hermano, si no caminamos fielmente con el Señor, no tenemos cuidado, nos puede costar nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. David pensó que nadie lo estaba mirando, pero ese pecado que él cometió, ¿verdad? En lo oscuro, salió a la luz porque el Señor todo lo ve. Salió a la luz y dice la palabra que el profeta Natán le dijo, de tu misma casa levantaré la maldad, mal sobre ti saldrá de tu misma casa. Y podemos ver a sus hijos, ¿verdad? Su primer hijo que podemos mirar es Amnón. Amnón era un joven lleno de how do you say lust? De codicia, hermano. Un joven que codiciaba, ¿verdad? Que estaba codiciando a su misma hermana. Fue un joven que era un violador. Violó, a ese tipo de joven le llamaríamos en este día un violador. Un abusador, ¿verdad? Él era un joven, hermano, que atendió a la voz del enemigo.
del enemigo. Cuando yo veo en la palabra de Dios que él escuchó la voz de su primo Nadab, ¿verdad? Nadab, y su nombre de Nadab significa a crafty man, ¿verdad? Y usted, un hombre astuto. Si ustedes recuerdan la palabra en Génesis, cuando dice la escritura que la serpiente era el animal más astuto entre todos los animales. El enemigo es astuto, hermano. Y él alimenta nuestra codicia. Si él mira que tú tienes codicia, la trata de alimentar más y más y más para que te puedas hundir en el pecado. Jonadab era un hombre astuto, ¿verdad? Él le dijo, ¿por qué el príncipe de Israel, por qué es que está tan delgado? Le dijo, ¿y por qué está tan triste? En segunda de Samuel le dice esto, y le dice, es que estoy enamorado de mi hermana. De mi hermana, le dice, de Tamar. Y como el enemigo es astuto, ¿verdad? Y él trata de hacer las cosas malas, verse como buenas. ¿Y qué le dijo? Usó la mentira, hermano. Le dijo, pretende que estás enfermo y llama y dile a tu padre que te envíe a Tamar para que te venga a alimentar. ¿Y qué dijo Amnón? Escuchó la voz del enemigo. Hermano, ¿a quién estás escuchando tú? ¿A quién están escuchando tus hijos? ¿Escuchan el consejo tuyo o están escuchando el consejo de otra persona? Porque llega una etapa, hermano, mire, cuando los niños son pequeños, el héroe o para ellos el mejor eres tú. Para padres, tú eres la mejor mamá, tú eres el mejor papá. Te quieren a ti, ¿verdad? Se alegran cuando te miran llegar a casa, pero llega una edad cuando ellos ya crecen, ¿verdad? Y tal vez ya no te quieren, ya no quieren que estés muy cerca a ellos. Y empiezan a tener amigos y empiezan a mirarlos a ellos más que a ti. ¿Verdad? Y tú tienes que ser el que ellos tienen que admirar. Tienen que decir, mi padre es un hombre de Dios, mi mamá es una mujer de Dios. Cuando tengan algo, una angustia o estén pasando por algo en la escuela, tienen que venir a ti, acudir a ti a pedirte un consejo y decirte, mamá, mira, estoy pasando por esto. O papá, estoy pasando por esto. Y tú, ¿verdad? A través de la sabiduría que el Señor te da, puedes aconsejar a tu hijo. Y vemos que Amnón atendió a la voz de Jonadab, la voz del enemigo, hermano. No era Jonadab, sino que era el enemigo a través de él, usándolo como un instrumento para poder traer pecado a la casa de David. Y conocemos la historia, hermano. Él abusó de su hermana, la violó, ¿verdad? Y algo que yo veo en la vida de David, hablando de Tamar, es que cuando ella fue abusada y fue violada, hermano, él no fue y la consoló. Nuestros hijos a veces, hermano, son dañados. A veces nosotros los dañamos y no les pedimos perdón. O tal vez alguien los daña y no los consolamos. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que consolar a otros. Él es nuestro consolador. Nosotros tenemos también que consolar a otros en el amor del Señor. Si uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, tenemos que dar amor a nuestros hijos. ¿Verdad? Él no acudió a su hija, ¿verdad? Ella era una virgen, hermano. Me llamó la atención porque dice la palabra que ella usaba una vestidura de colores. Me acordó de Josué, que ella era una muchacha pura. Estaba en pureza, hermano. Y este muchacho, ¿verdad? Rebelde, ¿verdad? Lleno de codicia, ¿verdad? Que en su mente había pecado. Él abusó de ella, hermano. Y a veces nuestros muchachos pueden pasar por cosas así. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a consolar a nuestros hijos, a cuidar de ellos, a protegerlos. Nosotros como padres tenemos que proteger a nuestros hijos. ¿Verdad? Los hombres hemos sido llamados a ser protectores de nuestro hogar. Tienes que proteger a tu familia, a tus hijos, a los que son pequeños. Protege sus mentes. ¿Qué están escuchando tus hijos? A través de la música, a través de la televisión que escuchan. You have to protect their minds. Que dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y tú tienes que tiene que haber un deseo en tu corazón, ¿verdad? De poder que tus hijos amen al Señor así también. De que amen al Señor con todo su corazón.
El otro hijo de David era Absalón, hermano. Este muchacho era un muchacho que no supo perdonar. Algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es perdonar, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros pecados. We have to teach our children to forgive. Absalón no aprendió a perdonar. En su corazón había un rencor, un odio que estaba creciendo más y más cada vez que miraba a Amnón, ¿verdad? Y ese odio creció de tal forma que también él conspiró, ¿verdad? Y de reunir a todos sus hermanos y aprovechó de eso cuando ya Amnón estaba borracho y para que sus siervos lo mataran. Absalón era un joven que no supo perdonar, era un asesino, fue un rebelde, hermano, fue un usurpador porque le quitó el trono a su padre por un tiempo y también fue un adúltero. Ustedes recuerdan la historia, él dice en la Biblia que se tomó a todas las concubinas de su padre y se acostó con ellas a plena vista de todo Israel. Ustedes pueden ver cómo David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, cómo falló en la vida de sus hijos. Fue el padre ausente, hermano, él fue ausente. No estuvo en la vida, no estuvo involucrado en la vida de sus hijos. We have to be involved in the life of our children. El otro joven hijo de David fue Adonías. Adonías fue otro joven rebelde, hermano, lleno de orgullo, ¿verdad? Que adoró a dioses falsos, ¿verdad? En lugares prohibidos y que también trató de usurpar el trono de su padre, ¿verdad? Podemos ver que Dios levantó la maldad de la misma casa de David. David no le llamó la atención a sus hijos. No le llamó la atención a Absalón, a Amnón, ¿verdad? No le llamó la atención a Adonías. No consoló a su hija Tamar. Podemos ver que podemos ser grandes delante de la gente, pero en la casa podemos ser un fracaso, hermano. Hemos sido llamados a poder instruir a nuestros hijos. Me gustó algo que yo escuché de un hombre que dijo, hablando del ministerio de jóvenes, dijo que la visión del ministerio de jóvenes tiene que ser que ellos existen para poder asistir y equipar a los jóvenes juntamente con los padres para que puedan cumplir el propósito el cual Dios les ha llamado. El trabajo del ministerio de jóvenes o de niños no es para que ellos son los que les estén enseñando. Nosotros como padres ya tenemos que estar haciendo eso en casa. Porque luego le echan la carga a ellos y dicen, oh, son los líderes. Pero la culpa la tenemos nosotros como padres. Si nosotros no ponemos nuestra parte, ¿cómo esperamos de que ellos vayan a poder lograr para que ellos puedan tener pasión y puedan servir al Señor con todo su corazón? Y eso empieza en casa, hermano. En casa tú tienes que motivar a tus hijos. Mira, hijo, ¿qué le dices en la palabra de Dios ahora? Tenemos que bajarlos al nivel de ellos, hablarle la escritura a ellos. What did you learn in the Word of God today? ¿Verdad? Poder aprender a adorar al Señor en la forma que a ellos les gusta. Yo soy un poco picky con la música. A mí no me gusta muy pesada la música, porque siento que no puedo meditar en la palabra, ¿verdad? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos también eso. ¿Por qué te gusta esta música? No puedes entender la palabra. Para eso es que le gusta el rock bien pesado. No se entiende lo que dicen, ¿verdad? Mejor escucha esto, ¿verdad? Algo que yo he estado haciendo, porque tus hijos, hermano, van a imitar lo que tú haces. Ellos te van a imitar lo que tú haces, ¿verdad? A mí me gustan los himnos, ¿verdad? Los himnos porque hablan mucha verdad del Señor. Y a veces cuando uno los lee o los canta, ¿verdad? El Espíritu Santo te quebranta, tú puedes sentir la presencia del Señor. Y cuando tú haces eso delante de tus hijos, ellos empiezan a hacer lo que tú haces. Y la palabra se les graba en sus corazones. Se les graba en sus corazones.
yo tuve una situación con mi hijo, con Nathaniel, ¿verdad? En casa nosotros le poníamos a las VeggieTales. Ustedes conocen cuáles son las VeggieTales, ¿verdad? Y mi hijo, ¿verdad? Estaba bien, le gustaba mucho Larry Boy. Mucho, que solamente Larry Boy decía, Larry Boy decía, y yo llegué a la conclusión, dije, mi hijo está idolatrando a ese muñeco, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Cristo, porque a veces las mismas cosas que según son cristianas, a veces pueden desviar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que proclamar el nombre de Cristo, ¿verdad? Y le dije a mi esposa y yo hablamos y dije, hey, nomás pasa diciendo eso. Está pequeña, nomás pasa diciendo Larry Boy, Larry Boy, Larry Boy, Larry Boy. Le dije, no, tenemos que enseñarle que ame al Señor. Al Señor. Que ame al Señor con todo su corazón. Pero estos fueron padres malos, hermanos. Salomón, el último Salomón, ¿verdad? Salomón fue un buen, empezó bien, ¿verdad? Podemos decir. Mi amigo Alex, el otro día estamos hablando de la palabra y él me preguntó, ¿tú crees que Salomón fue salvo? Y me dejó pensando y me fui a la casa y me quedé meditando en eso. Did Solomon get saved? Y él me dijo, I don't think que se salvó Salomón. Pero yo creo que yo le dije a él que lo que había entendido a través de la palabra, de los libros que él escribió, ¿verdad? De Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Verdad? Yo puedo ver que Salomón, ¿verdad? Cuando él era joven, él tuvo sabiduría. El Señor le pidió sabiduría al Señor, ¿verdad? Le dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Yo creo que Salomón, el primer libro que escribió fue Proverbios. Luego, como se enamoró, ¿verdad? Todos sabemos la historia, se enamoró. Creo que escribió el Cantar de los Cantares, porque estaba enamorado. He was young, pero el último libro que él escribió creo que fue Eclesiastés, porque es un libro que habla de la vanidad. Todo es vanidad, dice él. Todo es vanidad y luego apunta al camino de volverse al Señor. ¿Verdad? Y le da un consejo a los jóvenes que dice, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y yo le dije, yo creo que sí se salvó, se arrepintió al final. ¿Verdad? Aunque no había salvación en el Antiguo Testamento. Eso era Salomón, ¿verdad? En su vida, podemos ver que cometió errores también. Él se casó con una mujer egipcia, que sabemos que la palabra de Dios prohibía casarse para los judíos, casarse con una mujer de otra nación, ¿verdad? Que no fuera judía. Tuvo 1000 esposas y por esta causa, ¿qué fue? Su corazón fue desviado y no solamente se desvió, sino que lo llevó a la idolatría. A la idolatría. Se convirtió en un idólatra. Empezó a adorar a los ídolos. El Señor solamente era uno de los dioses, de todos los dioses que él adoraba, por causa de sus esposas. Pero en la palabra también podemos ver buenos padres, hermano. Uno de ellos fue Job. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro, en el primer capítulo de Job. Job fue un hombre, ¿verdad? Recto, ¿verdad? Un hombre que caminó con Dios. Y a mí me gusta lo que Job hacía, ¿verdad? Job era un hombre que amaba al Señor. En Job capítulo 1, verso 5 dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre de Dios, hermano, pero también él era un hombre que intercedía por sus hijos. Podemos ver un buen padre, ¿verdad? Un buen padre que estaba intercediendo, pues yo estaba involucrado en las vidas de sus hijos. Él sabía lo que estaban haciendo, pero también clamaba. Yo creo que Job le enseñaba a sus hijos la palabra de Dios. Job fue uno de los patriarcas, no existía la escritura en esos tiempos. Pero yo creo que él enseñó el temor al Señor a sus hijos, ¿verdad? Y vemos que él se levantaba de mañana, que hacía, ofrecía sacrificios
por sus hijos. Y decía en su corazón, no haya sido que mis hijos hayan pecado contra el Señor en su corazón. Ofrecía sacrificios por ellos, por perdón de pecados, hermano. Pero nosotros tenemos que apuntar a nuestros hijos a Cristo Jesús. Nuestros hijos van a fallar, hermano. Van a cometer errores. Pero nosotros tenemos que también ayudarles a que se levanten y puedan venir a la cruz. ¿Qué hay en la cruz, hermano? En la cruz hay perdón de pecados. En la cruz, hermano, hay restauración. En la cruz hay salvación, hermano, en la cruz de Cristo. Nos hemos olvidado del mensaje de la cruz. Me gusta ese canto que dice, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien su sangre derramó, ¿verdad? Hay poder en la sangre de Jesús. Hay otro canto que me gusta que dice, what can wash away my sin? ¿Qué puede borrar mi pecado? Solo la sangre de Jesús. Nada, pero la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerme más blanco que la nieve? La sangre de Jesús. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la cruz donde está Cristo Jesús. Nuestros hijos van a fallar, hermano. Son humanos. Nosotros tenemos que llevarlos a la cruz. No tenemos que ser legalistas y condenarlos, decirle, ya fallaste, ya no eres mi hijo. Tenemos que restaurarlos. ¿Qué dice la palabra? Restaurar. Los que son más maduros en la fe, restaurarlos. Restaurarlos. Job, ¿verdad? Era un hombre de Dios, ¿verdad? Mi pregunta es, hermano, ¿instruyes tú a tus hijos en la palabra del Señor? Les estás enseñando a ellos, ¿verdad? De que tienen que tener una relación personal con Jesucristo. Porque los muchachos a veces piensan que ellos van a ser salvos por sus papás. Y piensan que porque los papás oran por ellos es suficiente, no tienen que orar ellos. Pero no, esa es mentira del enemigo, hermano. La palabra de Dios dice que nos enseña que la salvación es individual, es individually. Y está de parte de nosotros enseñarles a ellos. Hijo, ¿estás caminando con Cristo? ¿Verdad? ¿Qué estás aprendiendo a través de la palabra? Do you have to have, hermano, mire, nuestra casa tiene que ver tenemos que hablar a nuestros hijos como un Bible study. Un estudio bíblico, tiene que hablarse la palabra constantemente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hablarás esas palabras a tus hijos estando en tu casa sentado. Andando por el camino. Cuando estés en el carro tienes que hablarle la palabra del Señor a tus hijos. La palabra del Señor. Yo tuve una ocasión que nos quedamos en la casa con mi esposa, mis hijas, ¿verdad? Y les estaba hablando de la palabra de Dios. Y si ustedes conocen mi testimonio, ¿verdad? Mis hijas, ¿verdad? Mis dos primeras hijas no son de mi matrimonio ahorita. Y ellas se les hace duro porque su mamá no es salva. Y a veces, y estaban ellas peleando conmigo eso, pero Dad, my mom doesn't want to believe, my mom doesn't want to believe. And my mom, she doesn't like the things of God. And then I keep telling her, imagínese, la hija estaba evangelizando a la mamá. Es al revés, ¿verdad? Y mi esposa le dice, no, keep praying for your mom. Y luego mis hijas empezaron a llorar las dos. Y no estaban en la iglesia, estaban en la casa. Hermano, tus hijos tienen que experimentar la presencia de Dios en tu casa. Ahí en tu casa pueden llorar, hermano. Contigo. Pueden llorar delante de la presencia del Señor. Ahí contigo pueden sentir la gloria de Dios. Con tus hijos como Obed-Edom. ¿Se acuerda de Obed-Edom, hermano? Que él llevó la arca de Jehová a su casa. Dice en la Biblia que su casa fue bendecida. Tú tienes que llevar el arca de Jehová a tu casa. El arca de Jehová no se queda aquí en la iglesia. Tú la llevas contigo. La presencia del Señor la llevas contigo a tu casa. Y a cualquier lugar que vayas llevas la presencia del Señor. ¿Tus hijos oran contigo? ¿Te piden que ores por ellos? Ahorita, hermano, tenemos que orar por ellos porque están empezando la escuela. Oímos de tantos casos de maestros, ¿verdad?, que abusan de niños, de jóvenes,
que se aprovechan, ¿verdad? Tal vez a veces de su inocencia, pero a veces de su codicia, ¿verdad? De la maldad que el enemigo ha sembrado en sus corazones a través del mundo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tus hijos miran en la televisión, en el internet? ¿Qué miran ellos? Hoy no tenemos control de eso. Les damos eso para que nos dejen en paz como padres. Tiene que haber una edad, yo creo, y eso tiene que ser un acuerdo entre la pareja. Si tu hijo ya está maduro para poder tener esas cosas. Porque a veces se las damos a los niños chiquitos. Oh, para que mi hijo me deje en paz, toma. Pero a veces les hacemos un mal, pensando nosotros que le hacemos un bien. Y yo quiero concluir, hermano, en esta noche con, yo usé Josué, ¿verdad?, como un trampolín para poder hablar sobre la familia. Volvernos a Josué, capítulo 24, en el verso 14. Como hablamos, ¿verdad? Josué ya estaba viejo. Era un hombre viejo, ¿verdad? Pero en su corazón había una carga. Él había terminado el trabajo que Dios le había dado, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero en su corazón él sentía que él no había terminado. Y él convocó a todas las tribus de Israel. Usted se puede imaginar, este hombre estaba serio. Él dijo, voy a convocar a todas las tribus, a todas las familias, a todos ellos. Y los llevó al valle de Siquem, hermano. En este valle ocurrieron muchas cosas. Si ustedes recuerdan cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, el primer lugar donde llegó fue a Siquem. Dice la palabra que ahí levantó su primer altar a Jehová. Siquem. Levantó su primer altar. Ahí fue donde él decidió y dijo, ya no voy a adorar a los dioses que mi padre adoró en Ur de los Caldeos. Ya no voy a adorar a los ídolos, sino que mi Dios va a ser Jehová de los ejércitos, hermano. En Siquem es donde tú decides a quién vas a servir, a quién vas a adorar, a quién vas a levantar sacrificio cada día. En Siquem, hermano, fue donde Jacob, que pasó, está enseñándonos de Jacob. En Siquem fue donde Jacob construyó un pozo. ¿Se acuerdan el pozo? Que cuando Cristo vino a la tierra, en Juan 4, dice la palabra que él tuvo un encuentro con una mujer samaritana y estaban en el pozo ¿de quién? El pozo de Jacob. Jacob no sabía que estaba haciendo un pozo donde iba a tener un encuentro, una mujer samaritana, una mujer pecadora, que dice la palabra que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Una mujer pecadora, pero que escuchó la palabra de Cristo Jesús. Escuchó, dijo que hay un hombre que me ha dicho todo conforme a mi vida. Y dice la palabra que ella fue y empezó a evangelizar a todas las ciudades de Samaria. Y toda la gente vino donde estaba Cristo y creyeron, dice la palabra. En Siquem, hermano, es donde tienes un encuentro con Cristo Jesús, el que perdona, el que restaura. En Siquem es también donde Josué le leyó la palabra al pueblo de Israel. Cuando ellos cruzaron el Jordán, llegaron a Siquem y ahí fue donde el Señor, donde Josué les leyó la palabra de Dios, toda la palabra. Y escucharon ellos, todas las tribus de Israel escucharon la palabra de Dios. Ahí es donde tú decides, ¿verdad? Si vas a creer a la palabra de Dios o no la vas a creer. Ahí fue donde él dijo, estas son las consecuencias por desobedecer la palabra y estas son las bendiciones por obedecer la palabra. Las consecuencias por no obedecer la palabra y las consecuencias y las bendiciones por obedecer la palabra. En Siquem, hermano, la palabra de Dios se te es dada. Y en Siquem es donde Josué convocó a las tribus de Israel y les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted se puede imaginar, este hombre ya estaba viejo de edad, pero en su corazón estaba diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Nosotros no vamos a servir a los dioses del otro lado del río, del Jordán, ¿verdad? A los dioses de nuestros padres, sino que vamos a servir a Jehová de los ejércitos. Y tú tienes que tomar una decisión a quién vas a servir, a quién va a servir tus hijos después que tú mueras. Porque todos tenemos que morir tarde o temprano. ¿A quién van a servir vuestros hijos? ¿A Jehová o a los dioses del mundo? ¿Verdad? So yo quiero terminar con esto. Yo quiero hacer un challenge, hermano. Como familias, como padres, cabezas de hogar. Que en esta noche, como llegó Josué con todas las tribus de Israel, y digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Tú puedes hacer un voto con el Señor y decir, Señor, aquí está mi familia, Señor. Yo y mi casa queremos servirte a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Y pueden ponerse de pie, hermanos. Quisiera hacer un llamado, hermano. Tal vez tú dices, yo no he estado instruyendo a mis hijos en la palabra. Tal vez yo no he estado enseñándole la escritura a mis hijos. O yo no he estado orando por ellos, o ellos no han visto un buen ejemplo de la vida cristiana en mí. Pero el Señor, ¿verdad? A través de las palabras de Josué, ¿verdad? Palabras que Josué dijo miles de años atrás. Esas palabras todavía continúan resonando, hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quisiera hacer un llamado, hermano, a las familias. Si hay familias aquí, si hay los padres, ¿verdad? Si quieren pasar aquí adelante y decirles al Señor, Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová, Señor. O decir, Señor, perdóname, Señor, yo te he fallado, Señor. No he cumplido tu palabra, oh Dios. Pero aquí estoy, oh Dios, con mi familia. Tú lo puedes hacer con tus hijos. Nadie necesita orar por ti. Tú lo puedes hacer ahí con tus hijos. Lo puedes hacer con tus nietos o quien esté contigo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez tus padres no están aquí. Tal vez hay un hermano ahí o una hermana que te abrace y te diga, y ore por ti. El Señor hace el llamado, hermano, como padres, como cabezas de hogar, a poder instruir a nuestros hijos. Y vamos a orar, hermanos. Pasen más adelante, no tengan miedo. Yes. We're going to pray. We're going to tell the Lord, Señor, mira, Padre, estas familias, Señor. Señor, aquí hay familias, Señor, hay padres, Señor, con sus hijos, oh Dios. Señor, hemos escuchado tu palabra, oh Dios amado, hemos escuchado el consejo de tu palabra, Señor, de cómo Josué, Señor, tuvo esa carga en su corazón, oh Dios. Y él le dijo al pueblo, Señor, si os parece mal, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses de vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cual tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, hemos venido, Señor, aquí a tu altar, Señor amado, Señor, venimos, Señor amado, representando, Señor, este lugar, Señor, el lugar donde decidimos, Señor, a quién serviremos, Señor. El lugar donde decidimos, Señor amado, Señor, a quién ofreceremos sacrificios, Señor amado, a quién adoraremos, a quién exaltaremos, Señor, y alabaremos todos los días de nuestra vida, Señor. Señor amado, mira que hay familias, Señor, completas, oh Dios. Señor, aquí hay padres, oh Dios,
Señor, mira cada corazón, Señor Dios Todopoderoso. Señor, ese es tu corazón, Señor, las familias, Señor, los hogares, oh Dios. Oh Señor, tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Señor, mira, Señor amado, Señor, cada persona, cada lágrima, Señor. Señor, si hay padres aquí, Señor, que sus hijos no se encuentran aquí, Señor. Señor, escucha el clamor, Señor, escucha la oración, Señor amado, Señor, de tus hijos que claman, Señor. Oh Señor amado, Señor, Espíritu Santo de Dios, trae consuelo a cada vida, Señor. Señor, trae fortaleza, Señor. Si hay alguien aquí que no tiene su familia, Señor, que está lejos de este lugar, Señor. Señor, enviamos una palabra, Señor, de bendición, Señor, sobre esa familia, Señor, sobre sus hijos, oh Dios. Oh Señor, mira cada corazón, oh Dios amado, que se encuentra en este lugar, Señor.